La Guerra Fría de América Latina. Vamos a ver los inicios de la Guerra Fría en la región. Y no nos va a dar para todo hoy. Hoy vamos a dar tan solo una parte. ¿Bien? Tengo más o menos estimado que nos va a llevar 2 horitas la clase. Creo que va a ser un poco más breve. La razón en realidad de eso es porque en realidad no quiero que se me desayornen. Logramos finalmente con esfuerzo ayornarnos con los compañeros de la mañana. Estamos bastante bien alineados. Quiero mantenerlo así. Con ellos en realidad perdimos como, o sea, tuvimos como una hora entera de muestra de exámenes y, perdón, de parciales que perdimos. Entonces, tipo, pudimos solo dar 2 horas de clase y quiero de alguna manera como, bueno, seguir manteniéndolos como alineados. Bien, igual con ustedes abordar en profundidad unas cosas que con ellos no pude capaz dar tanto con ellos hoy. La Guerra Fría. Vamos primero a arrancar con generalidades de la Guerra Fría, ¿no? Antes de bajarlo acá a tierra. ¿Qué pasa? La Guerra Fría en sus comienzos, nosotros siempre pensamos en la Guerra Fría como, bueno, crisis de los misiles, que yo qué sé, que nuclearización, mutua destrucción asegurada, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad, en sus comienzos, la Guerra Fría, que es sobre todo este periodo que a nosotros nos compete ahora, tiene una fisonomía muy distinta. No es todavía la Guerra Fría de los cohetes nucleares, es la Guerra Fría de las bombas nucleares llevadas por avión. No es todavía la Guerra Fría de la mutua destrucción asegurada, es la Guerra Fría del riesgo real de una guerra, ¿bien? O sea, en este momento la Guerra Fría o sea, todavía está en el momento más caliente de la guerra, es decir, en el momento donde hay una probabilidad real de conflicto, ¿no? O sea, la hipótesis de conflicto de una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética no es una, si se quiere, algo tan traído de los pelos como a posteriori en la época de Khrushchev, con Kennedy, por ejemplo, puede parecer, sino que acá ahora es patente y latente. ¿Bien? Voy a abrir la ventana porque estoy muerto de calor. Un segundito. Hoy el día está. No sé si van a la noche de las librerías, pero está divino y para ir. Cuestión, ¿qué pasa? En el marco de esto, entonces, tenemos la Segunda Guerra Mundial y su finalización como de alguna manera trasfondo habilitante de la Guerra Fría. No sé si recuerdan de Historia uno, pero cuando culmina la Segunda Guerra Mundial en Europa, em, y los aliados proceden a ocupar Alemania, digamos, y después surgirá la división ad hoc del país centroeuropeo, una particularidad que hay es que en realidad los límites fronterizos de Alemania no son establecidos a priori ni en Yalta ni en Potsdam ni nada. En Yalta lo que se fija son las zonas de ocupación de los soviéticos y de los aliados occidentales, grosso modo. Bien, en Potsdam se terminan de instaurar los regímenes de comandaturas y demás. Bueno, cuestión. En determinado momento, o sea, Stalin va, o sea, y entre Yalta y Potsdam se da el gran quiebre que lleva a la Guerra Fría. Porque cuando están en Yalta todavía reunidos los tres grandes, que es la última vez que se reúnen con Roosevelt, porque Roosevelt en realidad va a morir entre Yalta y Potsdam, ahí todavía hay una especie de semblanza de paz duradera. Roosevelt, como yo les conté la otra vez, confiaba, digamos, mucho en la diplomacia personal, en la idea de poder mantener a través de un vínculo mano a mano con Stalin la paz global. Y también en Europa, obviamente. Lo que pasa es que viene la muerte de Roosevelt, después en realidad Stalin hace unas maniobras unilaterales contrarias al espíritu de Yalta, va, por ejemplo, a correr la frontera de Alemania a su frontera actual con Polonia, que es la línea Oder-Neisse, bien, dejando la ciudad de Stettin fuera de Alemania, que eso no estaba acordado todavía con los aliados occidentales, y también va a, en vez de respetar los acuerdos contraídos con ellos y tener un gobierno de coalición en Polonia, va a imponer la Unión de Lublin, que era un gobierno comunista, como sistema de partido único. Esto hace que en realidad el sucesor de Roosevelt, Truman, se percate de que efectivamente no están ya ante un estadista distinto obviamente en ideología, pero tal vez afín a un orden internacional, digamos, concertado entre todos, sino que efectivamente Stalin tiene una política confrontacional con Occidente. Entonces, a raíz de eso y frente a la realidad, digamos, a darse cuenta, percatarse de que ya, o sea, con Stalin no hay diálogo que permita en realidad de alguna manera preservar digamos, el relacionamiento de Occidente con él, se empieza un camino hacia el antagonismo. Ese camino al antagonismo va a marcar el destino de Europa, va a marcar también el destino de Asia y, como veremos, impactará no tan vertiginosamente, pero sí definitivamente también impactará en nuestro continente, en nuestro hemisferio. ¿Quién es?
en alguna manera son, o sea, se enfrentan, digamos, en Europa, ¿cuál es la materialización de esta conflictividad en el plano económico? Son dos bloques, uno de los cuales nos importa muchísimo para la clase de hoy. Muchísimo. El otro menos. El bloque que nos va a importar mucho, ¿cuál es? ¿A alguien se le ocurre? El occidental, digo, pienso Sí. yo. Y ese es El capitalista. ¿Cómo? el capitalista. ¿Y ese bloque económico, cuál es? ¿Cómo se llama? O sea, ¿cuál es de alguna manera, La corriente económica que siguen. no la corriente? Digo, ahora si digo el sustantivo que tengo en la lengua, estoy quemando la respuesta. Pero bueno, digamos, o sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Historia uno vimos que hay todo un proyecto de reconstrucción de Europa. ¿Cómo se llamaba eso? El plan Marshall. Ahí va. Y ese es el que nos va a importar a nosotros. ¿Bien? Cuidado de manejar, Alberto, no choque con el celular ahí, ¿eh? O sea, tipo, No, estoy haciendo la primera prueba de tomar datos del celular, así cuando llego a casa la laptop sigue encendida y no demoro 15 minutos entre vueltas y está eso. bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero ¿No? maneja con cuidado, ¿eh? No quiero que quede acá. No, llego con cuidado. Muy bien, muy bien. Corto el video así no se pone nervioso. Dale, 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 muchas gracias. No mires para acá, vos mirá vos mirá el volante, mirá la calle que está todo bien. Excelente. Cuestión. Entonces, Plan Marshall. ¿Cuál es el, el axioma central del Plan Marshall? Es que Europa quedó devastada por la guerra. Una economía devastada, o sea, evidentemente no puede consumir. ¿Qué hay que hacer para esto? Hay que meterle dinero, hay que invertir para reconstruirla y una vez reconstruida va a volver a consumir. Esa es la lógica, ¿no? O sea, traerla de alguna manera de vuelta de la edad de piedra en la cual el conflicto la había asumido para de vuelta traerla, digamos, a, bueno, el siglo XX. Es una política, evidentemente, muy keynesiana, digamos, de inversión, o sea, veníamos obviamente del New Deal y todo, o sea, había una experiencia muy reciente exitosa en Estados Unidos que, evidentemente, serviría nuevamente, digamos, para con el Plan Marshall. Sí, Daniel. Profe, yo tenía una duda. El plan Marshall no solamente también sirvió, más que eso que usted menciona, como una especie de propaganda in situ para la Unión Soviética, como diciéndole, mirá nuestro modelo, qué bueno que es. Bueno, lo que pasa es que en realidad, esa fue la lectura sin duda que hizo Stalin y por eso prohibió que todos los países de Europa Oriental se unieran al Plan Marshall. Pero a priori, en realidad, la oferta fue extendida a los países de la cortina de hierro también. Sí, claro, a Stalin no le interesó, quiso que no se reciba ayuda económica de Occidente y justamente con ello, al revés, reforzar la idea de que el comunismo, digamos, podía lograr resultados análogos. Bien, bueno, entonces, obviamente que igual va a lograr esto aglutinar ideológicamente a los países de Europa Occidental en torno a Estados Unidos, porque evidentemente conforme estas economías se reagrupan, se reordenan, también lo hacen bajo un esquema, digamos, de economía liberal. Que Y también esto promueve y fomenta una sociedad de, digamos, de ideas liberales en cuanto a democracia occidental y las desarraiga digamos, de la experiencia colectivista nazi-fascista reciente digamos, de la guerra. También esto es interesante, Estados Unidos no solo es un tema de un contagio, digamos, una transmisión ideológica, también en realidad hay un endeudamiento eh, económico con Estados Unidos que lleva un rédito político también, porque si bien son empréstitos que se espera que sean pagados después, cierto es que Estados Unidos también se reserva, se guarda un comodín, digamos, político que puede después ejercer con soltura bueno, digamos, con margen también, ¿no? Y oportunidad. También a Estados Unidos le viene bien porque tiene un excedente de producción muy importante producto de la guerra y en realidad muchos incluso economistas han teorizado que de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, el excedente de producción estadounidense habría llevado a una nueva recesión. Pero claro, digamos, la caída de Europa, digamos, o mejor dicho, el vacío industrial de Europa necesitó hacer un volcado industrial en Europa y ahí habría venido redondo el excedente de Estados Unidos, evitando así que entrase en una nueva recesión y al revés, potenciando la economía estadounidense. Dicho de otra forma, la desgracia europea habría salvado y servido a los intereses económicos de Estados Unidos. Bien, y es con esto también, una cosa que apuntaba Kissinger la otra vez, es el final de una era porque es el fin del aislacionismo estadounidense. Él hablaba de que es una superpotencia reacia y justamente desde este momento en adelante Estados Unidos ingresará en los quehaceres globales para nunca más dejarlos. Bien, es un actor fijo ahora en la constelación, digamos, internacional.
no está ya ese tema de, bueno, estoy, pero no estoy, me contraigo, bla, 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 ayudo a terminar una guerra, pero en realidad después me repliego y eso parte de Sociedad de Naciones, no sé qué. Entonces, en suma, nada, es un poco el Estados Unidos que conocemos hoy, Estados Unidos que de alguna manera vino para quedarse en el mundo. Y ojo, es un Estados Unidos que en realidad Trump en algún punto está buscando desmantelar a nivel de política exterior, ¿no? Este axioma. Voy a servir más agua porque estoy muerto de sed hoy y ya vengo. Deme un segundito. Volví. Bueno, como contrapartida al Plan Marshall tenemos al Comecon. Bien, en 1947, como les decía, Stalin retira a bloque socialista de las negociaciones del Plan Marshall y va a lanzar su propia propuesta, digamos, ideológica, que es el Comecon. Bien, un bloque, digamos, de coordinación y cooperación económica encabezado por los países detrás de la cortina de hierro. Y en el marco de esto tenemos los golpes de Praga y de Helsinki del 48, donde en realidad en el primer caso se le impone un verticalazo a la dirección, digamos, justamente de, digamos, en Praga, o sea, de Checoslovaquia. Esto resulta en la muerte de Masaryk, de Jan Masaryk, si no me equivoco, porque él se suicidará. Y después, en realidad, en Helsinki, en Finlandia era un país neutral, pero que digamos que los soviéticos habían enfrentados a ellos en la guerra de invierno y después en la guerra de continuación. Y para evitar, digamos, que volviera a surgir un actor digamos, hostil a Moscú en sus puertas, orquestan una maniobra que redundará en un golpe neutralista en Helsinki, que lo que va a hacer en realidad es que en Finlandia no haya, digamos, una postura de unirse, por ejemplo, a la OTAN o a cualquier intento militar del bloque occidental, de coordinar, digamos, los ejércitos. ¿Saben hasta cuándo duró eso? ¿Saben hasta cuándo duró Hasta que Rusia invade Ucrania o algo de eso. Exacto, exactamente, exactamente. Dura hasta la invasión rusa de Ucrania. Y por eso en realidad yo siempre juzgo, aparte, digamos, de ilícita, inmoral, y, digamos, poco ética, o mejor dicho, absolutamente carente de ética la invasión de Putin, aparte de todo eso, digo que fue un fiasco diplomático, porque logró lo que tantos de sus acólitos dicen que él quería evitar, que era verse rodeado por la OTAN. Bueno, he aquí que él, con su accionar ilegal, ilícito, logró lo que tanto supuestamente decía querer evitar y que sus acólitos tanto defienden, no verse rodeado por la OTAN. Él arrojó en brazos de la OTAN con su agresión unilateral a Suecia y a Finlandia. Imagínense. O sea, una cosa que no estaba en el tapete, que los tipos en realidad de la Guerra Fría venían, digamos, predicando y suscribiendo una neutralidad. Miren lo que logró la invasión de Putin a Ucrania. Así que bueno, ahí tienen. No es un tema menor. Cuestión es que en realidad, sí, en este momento, sin embargo, de la historia, Finlandia es un actor neutral, o sea, en 1948, entonces tenemos el trazado de la cortina de hierro como lo conocemos. Europa está dividida en un clivaje entre este y oeste. En el marco de esto nos importa muchísimo Estados Unidos. Bajo Truman, Estados Unidos va a abandonar al aislacionismo. Bien, esa política justamente de mirar hacia adentro, no preocuparse en los quehaceres globales, priorizar en realidad, digamos, bueno, de alguna manera en realidad subordinar mucho también a las prioridades del electorado la política exterior. De golpe en realidad eso cambia. Ahora hay un viraje y hay un planteo de no. Nosotros no podemos mirar hacia adentro porque mirar hacia adentro implica dejar al mundo en, digamos, potencialmente en manos de la Unión Soviética. Porque cuando los soviéticos le dejamos, digamos, a sus placeres, digamos, sin regularlos, sin contenerlos, hacen golpes de Estado, como por ejemplo el caso en Polonia, no respetan, digamos, los compromisos contraídos, claramente son el imperio del mal. Y hay que hacer algo para evitar que la democracia globalmente no caiga.
de alguna manera tenemos los dos instrumentos por antonomasia son el Plan Marshall, digamos, es la faceta económica, y la OTAN es la cara militar de esta coordinación occidental. Y por primera vez en la historia tenemos un elemento muy particular, que es no solo un balance de poder bipolar, que nos podemos poner súper filosóficos y decir que ya hubo antes y hablamos del Imperio Romano y los partios capaz, o por ahí se les ocurre algún ejemplo distinto, perfecto. Pero la primera vez que sí es en la historia, más allá de digamos, un balance de poder bipolar, lo que sí es, la primera vez que hay un balance de poder bipolar nuclearizado. Y eso introduce un elemento que me importa mucho. ¿Alguien tiene ganas de explicarme, alguien conoce y quieren explicarme qué es la mutua destrucción asegurada? Profe. Sí, A muy grandes rasgos, bueno, es que como los dos igualaron el mismo poder militar en cuanto a lo que respecta a la bomba atómica, los dos llegaron a poseerlas, significa que si uno ataca al otro, eh, entraría esa mutua destrucción asegurada. Por lo sí. tanto, ni uno se ataca con el otro. O sea que en realidad a través, o sea, la paradoja de todo esto es que en realidad, o sea, cuanto mayor digamos, la destructividad, mayor el poder, digamos, de eliminación recíproco, menor es digamos, es la probabilidad de la conflictividad, ¿verdad? O sea, como que se genera una especie de equilibrio. Sí, en realidad, no, el equilibrio engendra digamos, en español nunca me sale esta palabra, tipo el deterrent, el disuasor. El equilibrio nuclear genera el disuasor, el factor disuasor. Entonces, a raíz de eso, justamente es que la nuclearización va a traer un problema dual. Por un lado, en realidad, o sea, pero bueno, un relacionamiento con una fisonomía dual. Por un lado, en realidad disminuye el riesgo de conflictividad directa, bien, pero necesitando en realidad estas potencias igual pugnar optando estas potencias por pugnar por zonas de influencia, digamos, y por defender, digamos, eh, sus respectivos bloques con sus ideologías o sea, y expandirlos allí donde pueden, tienen que liberar guerras proxy, bien, de forma indirecta para socavar directamente los designios e intereses del otro. Claro, ¿qué pasa? El tema es, justamente, yo acabo de decir expansión, contención, pero ¿cuál es verdaderamente el objetivo de la política exterior estadounidense en este momento? El gran planteo es, ¿buscan la coexistencia con la Unión Soviética o buscan que la Unión Soviética colapse? ¿Buscan que el adversario sea convertido o que evolucione? Esto es una cosa que, si mal no recuerdo, saqué también de Orden Mundial, de Kissinger. Y la respuesta en realidad es que es ambos, ¿no? Porque en realidad no, no podemos en realidad dejar de perder de vista que Estados Unidos es plenamente consciente durante gran parte, digamos, de la Guerra Fría, que no tiene manera de unilateralmente acabar con el adversario soviético. Está la confianza plena en que eventualmente caerá por su propio peso, tal vez, o digamos, o definitivamente la apuesta a ello, pero en realidad nunca hay una manera de directamente hacerlo caer, como fue el caso con Alemania nazi o con el Japón, digamos, militarista. Y es en el marco de esto que surge la doctrina Kennan, que es, digamos, la primera corporización de esta contención, justamente en el marco de la Guerra Fría, que es la idea de, bueno, el comunismo llegó hasta X lugar, no tiene que llegar más allá. La contención es políticamente, digamos, rooseveltiana, o sea, de Theodore Roosevelt, no de Franklin Delano, pero en realidad ideológicamente es wilsoniana, o sea, es un proceder, digamos, en zonas de influencia, en clave realista, en clave prácticamente westphaliana, sin embargo, suscribe ideológicamente las ideas de Woodrow Wilson, porque posiblemente a Theodore Roosevelt no le habría importado, digamos, necesariamente, él no veía el mundo o no entendía los clivajes ideológicos como una cosa tan relevante, cuando no en realidad las zonas de influencia. Y una complejización de la doctrina Kennan, o digamos un adendo, un agregado que podemos encontrar, es la doctrina Truman, que, o sea, que es levemente posterior, tienen un año o dos de diferencia, si no me equivoco, donde en realidad no solo se habla de la contención, sino ahora del apoyo a las democracias contra el autoritarismo soviético. Y Estados Unidos estaría buscando trascender el balance geopolítico, porque va mucho más allá de meramente, bueno, yo de este lado, vos de aquel lado. No, no, porque si así fuera en realidad con el mundo bipolar ya habría quedado todo listo. Hay un afán acá de pugnar por un esquema ideológico. Y nunca pierdan de vista que la Guerra Fría es un conflicto ideológico. Una vez le preguntaron a María José Bruneto, profe de esta facultad, le preguntaron en un evento, no me acuerdo, si había una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Y la respuesta enseguida de ella fue no puede haber una guerra fría entre China y Estados Unidos, porque la guerra fría fue un conflicto eminentemente ideológico, y no podemos hablar de una guerra fría allí donde no hay ideología de por medio. China, y esto es una cosa que suscribo plenamente, no
es al día de hoy la portaestandarte de un bando ideologizado. Por lo menos no ahora y no todavía, y no sé si alguna vez lo será. La Unión Soviética en cambio sí lo era. En el momento en que la Guerra Fría tiene lugar, hay dos mundos, el mundo capitalista y el mundo comunista, y ambos en realidad tienen un portaestandarte de su causa en la superpotencia que le corresponde. Manuel, Perdón, profe, para consultar, porque entendí más lo de la doctrina Truman y la doctrina Kennan no me terminó de quedar clara. una que ¿La era estaría explicando? sencillamente, o sea, allí donde el comunismo no llegó, evitar que llegue. Bien, es muy del principio de los, o sea, digamos, del principio de la Guerra Fría, es del 46 creo, la Kennan, y la 48 la de Truman por ahí. Y claro, se marca todo justamente en la, digamos, el discurso de Churchill, de la cortina de hierro, justamente los golpes que recién tuvieron lugar, la idea justamente de la Europa Oriental sojuzgada bajo el comunismo soviético. No es tan sencilla. Ahí estoy viendo que vieron Doctor Strange, mirá, yo no la vi todavía, no la vi. Tengo ganas de verla en realidad. Es un clásico, ¿no? No sé, es un clásico. Pero sí, en realidad, la peli lo que encarna, en realidad, que es justamente eso, ¿no? Bueno, o sea, la idea de que, bueno, a través de la preservación, no sé, perdón, las armas nucleares permiten la preservación de la paz, paradójicamente. Abril dice La muerte de Stalin, miren. Sí, sí, La muerte de Stalin sí la vi, es una muy buena peli, ¿eh? Se las puedo recomendar enfáticamente. Aguárdenme un segundo. Mm, ¿eh? Vamos ahora a dar el tema que nos convoca el día de hoy. Yo estoy apuntando a dar, aguanten un segundo. Tiki, 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 tiki. Hasta acá. ¿Ah? Para que tengan una referencia y así están ayornaditos con los compañeros de la mañana. No va a ser tanto hoy. La Argentina de Perón. Nosotros vamos a ver acá, digamos, el primer peronismo. Y es importante una cosa, yo también quiero destacarles acá muy, muy enfáticamente. Nosotros vamos a dividir este primer peronismo en dos etapas. Sumeo para que lo vean bien clarito. 1946 a 1949 y 1949 a 1955. Es muy importante que entiendan esto. Nosotros, recuerden, estudiamos relaciones internacionales. No estamos haciendo ciencia política, ni historia económica, ni nada, ni historia. ¿Qué implica esto? Que nuestro corte en esas dos etapas es porque el quiebre es en política exterior, que es lo que a nosotros nos compete en este curso. Cualquier ojo más o menos avisado me dirá, esas etapas no condicen con la reelección de Perón, no condicen con la muerte de Evita, no condicen, tampoco condicen con los dos peronismos, digamos, el primer peronismo que son los dos gobiernos, los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, separados del tercero y último. Poco condicen con un tema a priori inconexo con política exterior. ¿Alguien sabe cuál es? Estaba Perón luego de finalizada la guerra, digo, No, porque, no hables manejándolo. Mentira, no, mentira. no, digo, no, está bien, pero porque Perón recibió a los escapados nazis, ¿tá? Pero por otro lado, tenía una política de apoyo a la Unión Soviética. Entonces, te lo digo personalmente porque, Eso está bien porque va a aparecer la, más adelante. Eso va a aparecernos en realidad porque en un la diálogo. delegación diplomática Sí, lituana de Argentina tuvo que irse, sí, porque Perón no los reconocía. sí. No, O está bien, sea, porque como que esos Perón, son digamos, fue amigo de los dos. No, no sé en qué periodos. No, pero está bien lo que decís, porque mira que sobre nosotros lo vamos a ver, sí. Pero en realidad todavía no. En realidad esto es algo más mundano. ¿Qué marcó el clivaje entre ambas etapas? ¿Qué separa una etapa de la otra? Algo más muy cotidiano y con el que todo ser humano prácticamente puede conectar. Eva viva y Eva muerta. No, más fácil todavía. La crisis económica. Los dos periodos, estos que estamos dividiendo nosotros el primer peronismo, no condicen ni con la muerte de Evita, ni con la reelección de Juan Domingo, ni nada. Coinciden con crisis económica. El primer periodo es bonanza y el segundo es contracción. Profe, disculpe, el primer peronismo al final, ¿qué está hablando? Si usted lo pregunta en el parcial, es del 46 al 55. Sí. Está, no al 49, Pero está. nosotros hablamos de
cuando yo les diga las dos etapas del primer peronismo, es esto. No me hablen del primer gobierno y del segundo gobierno, que pila se me dicen, no, porque después Juan Domingo Perón, cuando gobierna no sé, no sé cuánto, que después muere, no sé qué, no importa. Cuando vuelve al exilio, no importa. No me importa lo que hace Perón cuando vuelve al exilio. O sea, allá por el 70 y pico. No importa al curso. ¿Ah? El peronismo me importa en esto. No ese peronismo del 70 que dura re poco porque Juan Domingo se pone enseguida. ¿Bien? No, acá porque es el peronismo real. Me importa porque marca la política argentina de la época, porque hasta el día de hoy es relevante en la relación nuestra con Argentina, de Argentina con el mundo, etcétera. Y con Estados Unidos también. Y toda la política contemporánea de Argentina se explica mucho si no entiende esto. Entonces, eh, 1946 a 49 es bonanza y 1949 a 1955 contracción. Y la política exterior va a reflejar esto. Bien, denme un segundo, mientras van copiando. Un segundo. Cuestión, es este primer peronismo es el peronismo de Eva Perón. ¿Ah? Nótese que igual Eva va a morir antes de que este peronismo concluya. Bien, 51 o 52 muere, si mal no recuerdo. Pero de cualquier manera, es todo el primer peronismo este está teñido de alguna manera por su figura. Y es acá, este es el peronismo populista. Conocemos, ¿no? Ahora, yo aprovecho y les pregunto. A lo criollo, ¿no? ¿Qué es para ustedes el populismo? Puede ser que, buenas tardes, perdón. Puede ser que sea como una especie de discurso político. Ok, O sea, es un ok, discurso ok, político ok, ok, apuntado a satisfacer necesidades de capas medias y bajas de la población, ¿no? ok, Como bien llano. ok. Entonces es un discurso político. ¿Implica políticas o no? Eh, bueno, supongo que sí, sí. Voy a decir que sí. A priori no necesariamente, igual te bastante alineado como que ¿viste? Se puede decir que sí. Me como eso, se puede decir que sí, te lo traduzco a un puede ser, depende, y me quedo con un puede ser, depende, que me gusta. Ok, Daniel, No, y básicamente de la línea del compañero, yo le agregaría que yo lo que entiendo por populismo, ¿no? Es como que en vez de las élites pasa a ser el pueblo el centro de las políticas, o sea, el centro del discurso, del es discurso. decir, del Bien, discurso, más que por bien, eso me corregí ahí. bien. Pero eso es lo que yo interpreto populismo. También digo, los populismos no son solo de izquierda, ¿no? No, 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 claro que no, claro que no. Por eso, Populismo puede ser de hay izquierda, de populismo derecha, lo que sea. de todos Populismo, los espectros. perfecto. Alex, Sí, agregando un poco ahí a lo que decían los compañeros, que tiene un poco, se enfoca bastante también en lo que es la figura del líder, ¿no? Por ejemplo, en este caso Perón también lo fue Cárdenas en México, Vargas en sí, Brasil, ¿no? Un poco la figura del líder también. sí, perfecto. Es personalista, muy bien, me gusta. Kio, Yo complementaría a los compañeros, también agregando que es muy inmediatista, ¿no? Que siempre se busca como completar o más bien satisfacer las necesidades inmediatas, como casi que obviando los efectos a largo plazo que pueden tener o no las políticas que vayan a aplicar, mismo pudiendo estas ser contraproducentes al objetivo a corto plazo que ponen, ¿no? yo suscribo lo que dijiste, igual no sé si en realidad es un vicio inherente del populismo, en tanto que inextricable, pero definitivamente creo que la experiencia lo viene corroborando bastante. Chat, antes de decir lo que iba a decir.
Pueblo contra la élite política es anti-establishment como Trump contra el Deep State. Sí, 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 está bien. Igual yo no sé si Trump contra Deep State, cuanto más anti-establishment sí lo veo. ¿Daniel? No, más que aporte una pregunta. ¿No tiene un carácter, como quien dice, un poco divisionista, es decir, uno contra otros? Muchísimo. El populismo es intrínsecamente, digamos, oposicionista. Sí, sí, sin duda. Digamos, reposa sobre una idea de alteridad importante. Me gusta porque han ido muy arrumbeados con lo que han dicho. Ninguno me dijo, por ejemplo, que fuera una forma de Profe, gobierno o que fuera ideología ni nada. Eso me gusta porque no lo es, definitivamente. El ¿puedo hacer una populismo, pregunta? sí. Perdón, antes de que te vayas de este tema. Puede ser que el populismo, no estoy segura, ¿no? Puede ser que esté relacionado con el término de, no sé, de agencia política, o sea, como, no me acuerdo si la agencia política, pero viste que está la estructura política de la agencia política, que es como el que está gobernando se va adaptando como a lo que las masas más o menos quieren y entonces como que es una manera de ir llevando el poder. Lo que pasa es que en realidad, como bien apuntaban los compañeros al hablar de forma de, o sea, digamos, el discurso y demás, vendría a ser en realidad, en algún sentido, una estética de la política, tanto más que una forma de hacer política. En algún sentido, el populismo viene a encarnar efectivamente, un discurso, una narrativa, como bien apuntaban, digamos, dialéctica, que opone en realidad, ahí va, o sea, la idea de un anti-establishment, o sea, el establishment contra la gente, no sé qué, no sé cuánto. em, y, también, y la idea justamente, en realidad, esencialmente, bueno, de que lo que quiero subrayar con esto es que justamente dijeron, el populismo puede ser de izquierda o de derecha. Si el populismo puede ser de izquierda o de derecha, es que el populismo en realidad no es nada, y es todo. O sea, mejor dicho, ese es el riesgo epistemológico en el que podemos caer, ¿no? Pero por eso en realidad es importante entender que el populismo no es una ideología, es una forma de, capaz, hacer ideología, o es una forma de transmitir o hacer política. Pero no es en sí misma una ideología, porque el populismo no tiene ideas propias. Porque el populismo, o sea, uno es un estilo de hacer política, si se quiere, en algún sentido. Capaz que un politólogo puede definirlo mejor que yo, pero me parece que está muy ceñido a la puesta en práctica de lo que nosotros vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no versa sobre, efectivamente sobre contenido real. No es que los populistas piden A, B y C, tienen como agenda X, Y, Z, y en realidad requieren, no sé, uno, 2, 3. No tienen como un sustrato común, digamos, ideológico, como podemos decir que las corrientes, si se quiere, de digamos, del fascismo y sus derivados nacionalsocialista y franquista pueden tener, como tampoco en realidad el marxismo-leninismo, digamos, y sus vástagos, yo qué sé, digamos, variopintos que hay, digamos, lo tienen. No, 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 no. Es efectivamente el populismo versa mucho más sobre la llegada, digamos, del mensaje político, la transmisión del mensaje político a las masas, que es el público receptor, y sí tienen cosas en común, como ya apuntaban, por ejemplo, son personalistas en su mayoría, siempre a menudo incitan efectivamente una alteridad, también hay un discurso anti-establishment, como bien apuntaban a menudo. En suma, es una idea de, em, yo siempre digo que se busca con esto llegar a las masas por vías paralelas a la democracia, ¿no? Por eso yo entiendo a los movimientos populistas como intrínsecamente antidemocráticos, porque no es porque vayan necesariamente contra la democracia, pero al correr en paralelo al juego democrático, están potencialmente socavando la estructura del sistema democrático, por mero hecho de decir no la uso, o que no la uso de una forma leal. Sí, Daniel. Profe, una duda en línea con lo que te estaba diciendo recién. ¿Se podría en la actualidad decir, sostener que al menos tiene tendencias populistas, por ejemplo, en Donald Trump? O Obvio, obvio que sí, claro que sí, pero en realidad, obvio, Trump, Milley, yo qué sé, Bolsonaro, pensando en los de derecha, no, también a la izquierda, por supuesto, o sea, el kirchnerismo sin duda fue un populismo de izquierda. No Fue un nos populismo olvidemos de Mujica. también, o sea, obvio, o sea, el populismo de izquierda hay en la región, también ha habido y hay. No hay que perder de vista, o sea, que como decíamos, no tiene color político. Bien, en tanto que es tan poroso, como es más, si quiere hacer las veces de un instrumento mucho más que de un compendio ideológico, puede justamente tener muchos colores y representaciones. Y en el marco de todo esto, vamos a tener que en realidad el peronismo va a exaltar a la figura del trabajador, puntualmente el famoso descamisado. Bien, y es interesante esto, porque Juan Domingo Perón es hoy por hoy tan caro y preciado para el kirchnerismo, al punto de que el peronismo es la designación que recibe más o menos la izquierda del país vecino, pero en realidad la paradoja de todo esto es que en realidad el mito de Perón
digamos, o sea, digamos, el obrero que estaba ahí básicamente sudando al lado del prójimo, era un tipo fervientemente anticomunista. Bien, fervientemente anticomunista. Y la construcción del general, como Evita prácticamente lo lanzó y lo bautizó y lo pudo propagandear, es producto de un, digamos, del esfuerzo consabido y consagrado de una máquina propagandística. Bien, porque el general no era ni del pueblo ni trabajador. Bien, y venía recién de haber sido miembro de un gobierno dictatorial militar. ¿Ah? Importante destacarlo. Bueno, en esta primera etapa de este primer peronismo, vamos a ver cuál es la política económica de la Argentina. Una cosa que nos puede sorprender a priori, digamos, en tanto que sabemos que al día de hoy a la Argentina es la acreedora más, perdón, la deudora quiero decir, la deudora más grande del FMI, es que Argentina en aquella época no solo no era deudora, era acreedora. Y ni más ni menos que de qué país, de Gran Bretaña. A Argentina, el Reino Unido le debía mucho dinero. Una cosa que puede parecer distópica. Y aparte no fue hace tanto, fue justamente mediados del siglo XX. Sí, Juan. Sí, en esta etapa son las nacionalizaciones, como por ejemplo lo del ferrocarril. Sí, O eso sí, viene más adelante. sí, sí, sí. Igual te me adelantaste, son como 3 días después, pero sí, saca, saca. Ok. Sí. ¿Qué pasa? En este momento, tengo chat, déjame ver el chat. Les debían hasta Uruguay, dice Daniel, puede ser. Eso ya tanto no lo conozco, pero puede ser. Ah, vos decís los europeos. ¿Los europeos o qué? No, digo que también, me adelanto el compañero, después con los procesos nacionalistas, porque en realidad fue parte de forma de pago de las deudas que generaron los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, exacto. Que es importante porque en realidad vamos a ver que si bien es así, no es lo que Argentina estaba deseando. Argentina quería habría preferido un desenlace más favorable para ellos. Ya veremos cómo llega eso. Pero la cosa es que en realidad en ese momento Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, es ni más ni menos acreedora de Gran Bretaña. Pero lo que pasa es que esta plata que a Gran Bretaña le debe a Argentina no se la puede pagar. Porque el saldo ese está congelado. Bien. Entonces Gran Bretaña tiene ese dinero en las arcas y no lo puede tocar. Bien. Argentina en este momento es una gran exportadora agropecuaria, como lo es hasta el día de hoy, y tiene una balanza, digamos, comercial muy favorable. En el marco de esto se crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, y va a depender del Banco Central. Esto va a conferirle al Estado un control significativo del comercio exterior argentino. ¿Bien? Y va a tener mucho que ver con el plan quinquenal que veremos en breve. En el marco de esto, se va encima a instaurar el modelo EASY, de sustitución de importaciones, que como sabemos es un modelo que lo que plantea es, la idea detrás es dejar de comprar en el extranjero lo que yo ya puedo, digamos, lo que yo podría producir acá en casa, de forma tal de potenciar mi industria local, comprar bienes manufacturados en mi propio país y dejar de depender del extranjero. ¿A qué países les puede no hacer gracia eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Quiénes pueden decir, uy, no me va esto? Yo creo que a Estados Unidos también, digo, pero. Sí, y aquí más, a uno más. Está en Estados Y Unidos igual. bueno, ¿Mm? está, y pienso en los países que se estaban buscando reindustrializar en ese momento, pero Estados Unidos y en Europa, digo, para que se me. Es fácil. Y en Europa, El otro igual Gran Bretaña, el otro. Gran Bretaña, por eso. Entonces, ¿qué pasa? El modelo ICI hace muy poco popular a la política de Juan Domingo Perón, digamos, de cara a, digamos, las potencias norteñas. Y eso nos va marcando una, una línea de relacionamiento, una pauta de relacionamiento muy grande. Y en el marco de esto sale el plan quinquenal del 47 al 51, un plan llamado nacionalista y estatizante. Bajo los parámetros de este plan, se va a proponer o sea, una política de rescate de la deuda externa, tanto pública como privada, la nacionalización de los servicios públicos, es decir, justamente todos los servicios públicos que estuvieran en manos, digamos, de privados y extranjeros, pasan a ser, digamos, a manos digamos, de capital argentino. Se busca redistribuir la riqueza y mejorar la calidad de vida de la población. Se persigue una política independiente de organismos internacionales de crédito. El FMI recién nacido, obviamente, tenía, digamos, estaba en la mira en esto. Se persigue tener una autonomía de la balanza de pagos. Y es importante esto. Toda esta política costosa que el peronismo está persiguiendo esta primera etapa, se lo permite porque tiene unos muy beneficiosos términos de intercambio. Yo les explicaba en la mañana, y lo repito acá,
lejos de querer hacer una apología al mileísmo con esto, cierto es que cuando el presidente de la República Argentina actual dice que en realidad todo este esquema de estado de bienestar funcionó en la medida en que había un superávit, pero que una vez en realidad ese superávit desapareció, se cayó la estructura, es real. Y lo que sabemos mucho en la clase, digamos, de hoy. Em, el Perón, digamos, que endiosado, digamos digamos, la gente mayor en Argentina, el Perón que regalaba una bicicleta, la bicicleta peronista, digamos, a cada niño, digamos, justamente es de esta época. ¿Cuánto dinero tiene un país para en aquella época poder regalar una bicicleta a cada niño? Es un disparate, ¿no? Em, Sitúense en ese momento justamente en, por la falta, sinceramente, el término indicado es el despilfarro de dinero que en ese momento se hizo, porque había mucho dinero que se podía utilizar. Obviamente, eso sentó muy bien en la gente, que pasó justamente a tener acceso a cosas que otros no tuviesen. Pero es una dinámica insostenible en el tiempo. Daniel dice en la serie Vita se muestra eso, probablemente, no la he visto aún. Y es muy importante destacar que en realidad el peronismo, o sea, en la base, el apoyo popular del peronismo, y incluso el mito de Perón, tiene sus cimientos, ni más ni menos, que en una coyuntura económica internacional favorable. Y que cuando eso cae, se cae la viabilidad del proyecto. Bien, es muy fácil, obviamente, ser generoso y, digamos, dadivoso cuando tenés mucho dinero en tus manos. Pero cuando ese dinero desaparece, ya no puedes mantener el ritmo, ahí cambia la cosa. Bien, pero claro, un país que tiene una economía viable y una liquidez significativa, goza de una autonomía en política exterior bastante importante. Esto le va a permitir al gobierno de Perón, este primer peronismo, que en su primera etapa, del 46 al 49, que es la época de bonanza económica, se va a poder permitir darse el lujo de ser nacionalista y anti-norteamericano. ¿Bien? Es decir, priorizar de alguna manera la industria local, tener un discurso antihegemónico opuesto a Washington. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de este peronismo, perdón, de esta primera etapa del primer peronismo? Un fuerte estatismo, un marcado bilateralismo, la nacionalización del comercio exterior de la mano del IAPI, como les comenté, la no incorporación al Fondo Monetario Internacional y la aplicación de la tercera posición, que la veremos en breve. Pero antes de eso les pregunto, ¿por qué les parece a ustedes, o sea, cuál es el nexo entre esta solvencia económica y este poder, si se quiere, o esta autonomía política de la que goza la Argentina de Perón y el bilateralismo? ¿Quiénes son los países, a qué países les interesa conducirse de forma bilateral? En las RIC, digo, ¿no? No me digan Estados Unidos, Rusia, China, no, 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 no. Yo quiero saber a nivel qué tipo de Estado se puede dar el lujo de querer vincularse en términos bilaterales. ¿Y a quién le sirve? Un Estado poderoso que pueda imponer sus condiciones. Exactamente, es exactamente eso. Un Estado poderoso que pueda imponer sus condiciones. Porque los estados poderosos que pueden imponer sus condiciones prefieren manejar mano a mano la política, la evolución de la política, que en foros internacionales. Por eso China, al día de hoy, la República Popular China, es bastante reacia a querer negociar con bloques y le encanta hacer acuerdos bilaterales. Porque consciente de su gravitación política, sabe que mano a mano se puede comer a cualquiera en una negociación. Contra un bloque se le complica más. ¿Qué puede hacer Uruguay? ¿Qué puede hacer Montevideo contra Pekín? Nada. ¿Qué puede hacer Montevideo-Mercosur contra Pekín? Otra cosa, ¿no? Claramente. El tema es ese, el mano a mano beneficia al fuerte. En cambio, el mano contra grupo, ahí balancea, digamos, el margen de maniobra, digamos, de los poseídos. Daniel, Profe, me generó una duda cuando dijo poderoso, porque digo, creo que tenía entendido que Argentina en ese contexto, en ese momento, sí tenía dinero, por así decir, por todo lo que estábamos mencionando anteriormente, pero como que nunca llegó a ser poderoso en la esfera internacional, como que eran dos cosas distintas. poderosa, por supuesto que no. Yo lo de bilateralismos locales, ¿no? No te voy a decir que en realidad Argentina le pautaba la política a Estados Unidos, claro que no. Claro, Digo que en realidad a Argentina le interesaba manejarse, digamos, acá en los quehaceres regionales, por ejemplo, el mano a mano, en vez de, por ejemplo, en el ámbito panamericano. O sea, porque también había mucho recelo de los organismos, digamos, o sea, las políticas regionales y demás. O sea, la idea de, bueno, mano a mano nos manejamos bien. Obvio, Argentina, cuando digo poderoso para el vecindario. Argentina
no proyectaba, no estaba tipo, no sé, no tenía un imperio colonial en África y estaba, digamos, pugnando contra Rusia en Siberia. No, claro que no, claro que no. Digo que en realidad, digamos, en el vecindario, que digamos no nos importa, estaba justamente priorizando relaciones bilaterales. Antonella, Profe, yo quería consultar porque no me quedó claro cómo funcionaba el IAP. el IAPI en realidad no nos compete tanto en realidad, porque eso es propio de una clase de política económica y demás. La idea en realidad es que, aparte de otra cosa, siempre les digo, yo no sé nada de economía, soy espantoso. Soy la peor persona para responder una pregunta de cualquier índole económica o comercial. ¿Bien? Porque no sé lo más básico. Siempre les digo, en broma, pero es en serio, perdí 5 veces economía uno, la sexta la salvé. No soy la persona indicada para responderte cómo funcionaba. Lo que sí te puedo decir en realidad es que es una agencia creada, dependiente del Banco Central, cuya finalidad era regular el control, o sea, regular el comercio exterior, a través justamente, por ejemplo, de la regulación de tarifas, o sea, por ejemplo, o sea, tal bien, o sea, se le va a aplicar tarifas para el ingreso, lo cual va a fomentar el desarrollo de la industria nacional, por ejemplo, también se puede al revés, se puede pagar subsidios para la importación, para que, por ejemplo, un bien que es menos competitivo pueda ingresar, pero en realidad, como estamos en un modelo easy, no van a haber subsidios en la importación, o sea, sobre todo tarifa a los bienes que no queremos que entren. Em, es accesorio a la creación, digamos, a la política después subsiguiente que desarrollo ahí. Reitero, no soy docente y jamás lo voy a hacer por suerte de economía ni de comercio ni nada. Decir que lo detesto no solo se queda corto, pero encima de todo eso no lo entiendo. Entonces, o sea, eso es lo que puedo decir. No soy la persona para responder esa pregunta de una forma más pormenorizada. A mí, a los efectos de la clase, me importa explicarte que se estableció una agencia ad hoc para regular el comercio exterior y que eso se hizo porque había una capacidad económica habilitante y que por añadidura la política del gobierno en ese momento era justamente regular el comercio para implementar un modelo ICI. Me importa en eso. Ya el cómo, tasas de interés, cosas que pin que pan, no, olvídate, ya mi cerebro para eso no está. Menos un viernes para esta hora. Bueno, muchas gracias por el Tranquila. esfuerzo. Yo le meto onda con la economía, pero bueno, tengo mis limitaciones propias, digo. Llego hasta donde llego. Voy a prender la luz. Cuestión, igual Argentina no lo tiene fácil en este momento, porque tiene un problemón que resolver. Revertir el aislamiento en el que se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial, que le comenté la clase pasada. El paria internacional que había sido Argentina tiene que justamente maniobrar para ser rehabilitado, reinsertado en el concierto de las naciones civilizadas, de alguna manera. Y en el marco de esto surge la tercera posición. Tercera posición que en realidad en la definición que yo aquí les comparto es definida como doctrina. Pero yo les dije en la mañana, y lo subrayo nuevamente aquí, y les quiero decir, es un poco mucho llamarle doctrina a la tercera posición, en tanto que a mi forma de ver le adjudica una complejidad en su planteo y desarrollo que yo creo que jamás llegó verdaderamente tanto a tener. Pero bueno, podemos igual decir que es una doctrina, ¿bien? Ahora, tercera posición es un concepto poroso y con una carga semántica muy controvertida. Porque en realidad, ¿saben quién fue el primero en hablar así, famoso, digamos? O sea, no quien acuñó el término, creo, pero por lo menos el primero que lo planteó de forma exitosa, el término tercera posición. Es conocida la historia, no es una persona muy... No es oscuro, ¿eh? Puede ser siniestro, pero no oscuro. Fíjense, es fácil, te prometo que es fácil. ¿Acá en la región o en Europa? O... En Europa. A ver el chat. De gol. No. Uno picante, polémico. Bueno, Benito Mussolini. Bien. Benito Mussolini es el primero que va a hablar, digamos, de una tercera posición, ¿no? Porque ustedes no pierdan de vista que Mussolini originalmente es un socialista y él en realidad era editor de un periódico socialista en Italia.
Después en realidad se va a desmarcar del marxismo-leninismo y va a decir, bueno, no, con esto no nos entendemos tanto. Y acá nace la idea de algo distinto, que es el fascismo. El fascismo es un colectivismo, ¿eh? Milei a veces cuando habla de fascismo, cosas, de colectivismo, con toda, digamos, la retórica del mileísmo, a veces marea un poco capaz al oyente. Pero una cosa que es real que dice es que en realidad el fascismo es un colectivismo. Ahora, la verdad es que en realidad el fascismo, para los libertarios, es la máxima expresión del comunismo o de la izquierda, y para la gente comunista el fascismo es la máxima expresión del, digamos, del capitalismo derechista. Entonces es como que en realidad, en algún punto los dos extremos quieren acusar al fascismo de ser la máxima encarnación, como la encarnación última de su enemigo putativo. Pero, en realidad, el fascismo tiene elementos de ambos. Por eso ambos ven en el otro, ven en el fascismo lo peor de la amenaza del otro. Porque el fascismo es un colectivismo. Es efectivamente la idea. ¿Alguien me define colectivismo? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Cuál es la contrapartida, sino a colectivismo? ¿Cuál es, digamos, la antítesis de colectivismo? El individualismo. Exacto, el individualismo. Entonces el colectivismo, por definición, ¿qué es? Y será priorizar los intereses de algún, yo qué sé, del grupo. O sea, son los intereses opuestos al individualismo. El individualismo, o sea, el capitalismo se basa en los intereses individuales, Bien básico. ¿Qué es lo opuesto al individuo? el grupo, Todos. El grupo, todos. Y la palabra colectivismo, ¿qué está? que se refiere al colectivo. El colectivo, exactamente. El colectivo social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el comunismo, en el marxismo-leninismo, mejor dicho, el colectivo social es el obrero. Bien, es la clase obrera. Sí, Abril. Nada, sí puede ser, por ejemplo, que para Mussolini y para ellos, por ejemplo, el colectivismo más era la nación y, por ejemplo, para los nazis era la raza. Bueno, qué bien. Lo llevaste a un plano que no pensaba llevar en la clase de hoy. De hecho, sí. De hecho, sí, 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 sí. Mussolini tiene un discurso donde él dice que el concepto de raza le es completamente foráneo, que en realidad la nación trasciende entendido alguno de raza porque la nación justamente no conoce sangre, dice Mussolini. Nada que ver con Hitler en eso, ¿no? Por eso la gente dice, ah, Hitler y Mussolini también. No, no, no. Hitler y Mussolini son lo mismo. Son todos distintos, ¿no? Como tampoco podemos decir que Marx es igual a Lenin, ni Lenin igual a Trotsky, no. Son todo ideólogo del siglo XX. eh, Se pueden parecer algunos entre ellos, pero no son lo mismo. Y cuando la gente va y dice, ah, porque no sé qué y no sé cuánto, sí, pero no. Mussolini, como bien apuntaste muy bien vos, tenía una concepción nacionalista del colectivo, mientras que el nazismo es racial, efectivamente. Y es muy distinto porque para Mussolini es indiferente si tu familia o tu sangre viene de Egipto, eh, Grecia, la India, Japón o, como fue el caso polémico de momento, el judaísmo. Si es esa sangre, digamos, sefaradí o ashkenazí. Entonces, porque él dice, la nación es que está encarnada en valores, en cultura, en idioma. Y eso no conoce sangre. ¿Qué importa de dónde vino hace 2000 años tal o cual persona? Eso no te hace. Te hace qué idioma hablas, qué valores predicas, en qué crees. Eso te hace parecido a mí. Es distinto del nazismo. El nazismo dice, ja, 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 sí, pero también otras cosas dice el nazismo. Pero el nazismo toma el fascismo. Lo toma, lo reconfigura y lo relanza. Y en ese relanzamiento hay una racialización justamente de la nación, que el fascismo no tiene inicialmente. Que ahora algunos más o menos van a decir, ah, profe, ¿qué onda las leyes del 38 de la Italia fascista? Bueno, pero eso es porque en realidad Mussolini termina subordinando política interna a necesidad de política exterior. Pero no es que el fascismo italiano realmente hay una transmutación ideológica endógena, ¿no? Sino que hay una necesidad política que, bueno, Mussolini dice, está listo, hay que adecuarnos porque Alemania nace es el futuro y hay que subirse al tren que tal, les está yendo bien. Bien, pero Mussolini llegó a tener una amante judía y todo, quiero decir, a ese grado de, evidentemente, bien poco le importaba los disparates de las diferencias raciales, ¿no? Nada de esto es una apología de ninguna ideología, que aclarar, ¿no? Pero me encantó porque justo algo muy importante, porque esto es medular también para el tema de Perón. El colectivismo se puede fundar en distintas cosas. Y justamente el colectivismo peronista tiene su idea mucho más parecida en realidad en ese sentido al fascismo italiano, porque es una idea de nación, es el argentino, es la nación argentina. Entonces, lo que logra esto, esta creación de una alteridad a un enemigo exógeno,
es que vos en realidad tenés una cohesión transversal a toda tu sociedad. Porque ¿qué pasa? El comunismo, el marxismo, el leninismo te divide a la interna. El enemigo es endógeno y el clivaje es interno, es entre opresores y oprimidos internos. Es el capitalista y el obrero fabril. Es, digamos, el opresor y el oprimido. ¿Bien? En cambio, sí, Juan. Sí, Juan. No, porque seguramente estás yendo a eso. O sea, iba a preguntarte algo, pero creo que es a lo que vas. Decime. Como estabas hablando ahora de cómo se toma el fascismo, el tema del colectivismo, que por un lado el nazismo lo toma racial, mientras que el fascismo lo toma desde un lado de nación, que la idea de colectivo de Perón va desde, en vez de crear la división interna, la crea externa. Sí, obvio. En Claro, realidad, el fascismo también hace lo propio y el nazismo también, aunque el nazismo, alguno me dirá, pero los judíos no son internos. Bueno, te pasa que el nazismo toma al judío como un enemigo interno pero camuflado, porque en realidad dice que es exógeno, pero claro, como un invasor, o sea, lo trata de exacto, invasor. es como un Sí. invasor parasitario. Entonces, en la Eso. narrativa nazi, por más que en realidad está adentro entre nosotros, es una cosa que viene de afuera. Por eso, igual, siempre son, o sea, en el tronco común nazi-fascista, que yo reitero, me gusta mucho separar a mí, pero si vamos a tomar un tronco común nazi-fascista, el enemigo siempre es externo, o es exógeno. Mientras que en realidad en algún punto, el enemigo construido del marxismo-leninismo es el clivaje social, es interno. En ese sentido hay una diferencia muy grande, porque justamente el marxismo-leninismo divide, mientras que en realidad el colectivismo, digamos, conocido como de derecha, típicamente, no una designación medio polémica, pero bueno, es en cambio une a raíz de la construcción del enemigo externo. Obviamente, todo este tipo de cohesión dialéctica requiere el odio o la oposición a alguien. Bien, porque vos en realidad cuando te fundís porque no sos alguien al que no, el que no sos, hay obviamente una oposición. El peronismo no es tan agresivo, obviamente, a nivel de construcción narrativa como lo es, digamos, el fascismo o obviamente el fascismo. Pero, perdón, el nazismo, digo, ¿no? Pero evidentemente, igual hay una construcción dialéctica en realidad ahí, oposicionista con el de afuera. Em, pero, y obviamente, sobre todo subrayar los rasgos distintivos que te unen, que hacen común al otro. Claro, ¿qué pasa? La paradoja es esta. Entonces, Perón entonces es postulado, o sea, él viene a fungir en algún sentido como el mesías de los obreros, porque justamente estas políticas sociales y demás, y son todos argentinos. Argentino es desde el obrero más bajo hasta el empresario más acaudalado. Es como son todos argentinos, no hay distinción de clase, porque el clivaje es nacional y no es social. Pero la paradoja es que en realidad justamente esto también sirve los intereses en realidad de aquellos que buscan preservar un statu quo social. Entonces, él viene en realidad a hacer una serie, digamos, de reformas que a las clases pudientes no les complica porque hay recursos en realidad para todos, ¿no? O sea, cuando se implementan estas reformas, y en realidad le granjean el afecto, digamos, del ciudadano, digamos, promedio, eh, justamente como les decía hoy, a expensas de una balanza comercial favorable. Además, cuando falte eso, se viene la estructura abajo. Como dijo hoy un compañero de la mañana, y eso no es un tema de ideas, es un tema de matemática pura. Si no hay plata, no se puede financiar nada. Daniel. No, un comentario, digo, que básicamente yo creo que tanto Perón como Hitler como Mussolini tienen algo en común, que es que identificaron muy bien cuál era, cómo iban a vender a su enemigo, por así decir. Porque, por ejemplo, digo, Hitler estaba, hay que poner el contexto histórico, estaba en una Alemania que había quedado destruida en la Primera Guerra Mundial, a la cual se le responsabilizaba en gran parte a la comunidad o a la colectividad judía de las penurias, por así decir, que estaban viviendo actualmente. En Argentina, por ejemplo, había una Argentina totalmente dividida, en donde era la capital y se terminaba ahí la Argentina. Entonces, digo, identificó necesidades. Todos identificaron necesidades. Y Mussolini, por ejemplo, claro, necesitaba vender la idea de unidad, es decir, de nación. Entonces, digo, como que cada quien identificó su situación en la que estaban y bueno, y promovieron eso. Hay un pragmatismo político definitivamente en base al enemigo construido en muchos casos, no en todos. Yo estoy convencido de que Hitler creía en serio en la ideología racial que predicaba. No O sea, todos. Hitler ya se iba de tema porque ya básicamente ya Sí. eran más que un movimiento político, ya era una religión prácticamente, ya se iban Bueno, si mal no recuerdo, porque tenían hasta ritos religiosos. si mal no pero todos tienen una sacralización de la política, porque en realidad esto es Gentile, no Giovanni Gentile, no el filósofo fascista, sino Emilio Gentile, el histórico, o sea, el historiador del fascismo,
Emilio Gentile, él escribe, si mal no recuerdo, es él, que justamente sobre las religiones políticas. Y es porque en realidad justamente bajo Mussolini hay una sacralización de la política, ¿no? Al estudiar el fascismo italiano. Y ojo, es algo que el nazismo también agarra, y es verdad, vos ves, por ejemplo, no sé, el Lichtdom, tipo que hacía justamente los alemanes, tipo como el Domo de Luz que hacen ahí en Nuremberg, tipo cosas así, son todos como muy evocados, evocar una catedral, digamos, ¿no? Cosas así. Evidentemente hay unos recursos sacros a nivel, digamos, Inclusive simbología gnóstica utilizaba Hitler ¿eh? también. Sí, 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 Simbología sí, sí, sí. gnóstica. Sí, 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 sí. Sí, porque en realidad, de alguna manera, en ese esoterismo, digamos, distópico que Alfred Rosenberg y que Himmler crearon, tenías en realidad un popurrí, un crisol en realidad de creencias que en realidad se remontaban a cualquier parte de cualquier lugar, ¿no? Más, aparte del La hecho que esvástica no eran. fue al azar, por ejemplo, Claro, no, ¿no? pero aparte de ellos, No, claro, es que la esvástica era eh, Un es símbolo de un fortuna, de la símbolo buena suerte. pagano, un símbolo pagano indoeuropeo. eh, efectivamente, es que en realidad hay un afán deliberado, digamos, en los teóricos, digamos, de la raza aria, en agarrar y tender un puente con esa especie de constructo ario a que buscaban apelar. Hace unos días salió, no sé si vieron la noticia, pero estuvo muy divertida, de que en realidad, o sea, Himmler, allá por el 36 o 37, cuando fue, encontraron, o sea, se encontraron restos de un alemán de hacía como 5.000 años y Himmler dijo, es el Ur-Aria, el ario original. Y lo expusieron por todas partes, no sé qué. Y hace la semana pasada o hace 2 semanas salió por ahí de que en realidad se le hizo tipo el ADN y era una mujer y parecía tipo pelo negro y ojos marrones. O sea, épico. Tipo, entonces, bueno, eso evidentemente subraya que incluso que en la distopía, digamos, del nazismo, bueno, o sea, cuánto había de pseudociencia, ¿no? Ya hablemos de la frenología, porque abrimos toda una charla de 3 horas que no terminamos más de hablar de la pseudociencia del nazismo. Acá dice Alex lo de Marinetti. Sí, 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 sí. Marinetti es un caso definitivamente muy elocuente del apoyo de las, digamos, artístico Él a la. representaba, plasmaba en Sí, las obras de él lo que significaba el fascismo, sí, 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 sí. dibujando, pintando esos vehículos como a toda velocidad, esos aviones, eso que de alguna forma representaba esa cosa de grandeza, como de superioridad, ¿no? Bueno, sin futurismo, pero vamos a ver en realidad en la estética peronista que hay mucho de fascismo, ¿eh? Hay mucho, 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 mucho de estilo propagandístico del colectivismo, digamos, de los años 30. Sí, Juan. Sí, para recapitular un poco esto del colectivismo, entonces el peronismo es un colectivismo basado en la nación. Sí, definitivamente, claro. No es, no- Eso, no es un colectivismo social. O sea, ojo, que todo ok, colectivismo nacional tiene una idea social, porque en realidad la sociedad, en tanto que encarna la nación y es en realidad sinonimía una de otra, está bien. Pero no es como, por ejemplo, viste que al revés, el colectivismo marxista-leninista la nación es sí, es anacrónica, el porque la nación es un proletariado contra... claro, porque la nación en el marxismo-leninismo es un constructo burgués, Ahí utilizado para está. justamente consolidar el dominio del opresor sobre el oprimido. La nación como tal no existe, porque en realidad el proletariado es transnacional. Y en una especie de revolución marxista-leninista global, las fronteras habrían caído porque en realidad no tenía que haber países. Porque en realidad el país, el Estado-nación, es un constructo del capitalismo. ¿Por qué? Porque representa los intereses de la clase burguesa. Porque ¿qué hacen? Generan guerras, o sea, ¿para qué están? Según el marxismo-leninismo, para generar justamente, para de alguna manera consolidar el poder de una clase gobernante. ¿Y las guerras en las Bien. que los enfrentan son guerras productos de un sistema capitalista que está en constante pugna con los demás? Pero en un mundo donde en realidad los obreros gobernasen, los obreros no quieren ir a la guerra, también en realidad hay una, digamos, una igualdad universal, entonces al no haber incentivo para ni una ni otra, no hay necesidad de Estados-nación. ¿Bien? Bien, Eso está. es en la fantasía marxista-leninista, que por ejemplo está olvidándose de algo sencillo. La gente a veces se odia por el mero hecho de hablar idiomas distintos y por tener colores de piel distintos, ¿no? O sea, capaz que eran todos, Sí. digamos, comunistas y capaz que se odiaban igual, te quiero decir. Y no sé cómo habría resuelto Marx, digamos, la paradoja de ver a Khrushchev y a Mao Zedong casi llevándose las manos, ¿no? No sé qué habría hecho, no sé qué habría hecho, cómo lo habría explicado doctrinariamente, ¿no? Pero bueno, porque obviamente Marx cuando escribe todo eso no tenía el conocimiento de RI que tenemos hoy por hoy, que la experiencia nos da, de que tenemos mapeado estadísticamente de que los autoritarismos, o sea, yo ya les conté, las democracias entre sí no van a la guerra, las democracias y los autoritarismos a veces sí, pero la mayor proclividad estadística es autoritarismo contra autoritarismo. Así que Claro, bueno, interesante dato. bien. Cuestión es que en Y, realidad, sí, ay, te interrumpí de vuelta, perdón. no, dale, dale. Un colectivismo basado en la nación lo vuelve nacionalista. Sí, sí, me quedé pensando en la pregunta, sí, 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 Está perfecto. Bien. sí, sí, sí.
Em, ¿Cómo definiríamos entonces a esta tercera posición peronista? Como le digo, aparte, cuando Perón la acuña y la lanza, la gente, ya el mundo conocía el concepto, digamos, por el fascismo. Es un concepto de una carga semántica muy grande. ¿Y cómo es definido esto por Esposto y Zavala, uno de los autores que consulté para el día de hoy? Lo define como una doctrina elaborada para un contexto mundial de transición intersistémica. Recuerda que inter es entre, o sea, entre dos sistemas, donde la variable central que ejerce mayor influencia es una inminente tercera guerra mundial, sin dejar de tener en cuenta el influjo importante del orden interno, donde el peronismo se muestra como un tercero, conciliando entre el capital y trabajo. Como les decía, a través de la nación se están solventando o subsanando estas divisiones entre capital y trabajo. Por eso creemos que sería acertado reconocer a la tercera posición como el marco conceptual adecuado a una actitud independiente y pragmática ante la conflictiva e indescifrable situación del nuevo mundo bipolar. Bien. Y lo que dice Lanús es que esencialmente, ¿qué es? Es una alternativa a un mundo bipolar. En la mañana un compañero me dijo, entonces, ¿qué onda? ¿Es como Bandung y los no alineados? En algún punto sí, pero pasa que la tercera posición en realidad es precursora a Bandung. Pero cuando Bandung en realidad sale y sale con el tercer mundo, ya Perón en realidad está fuera de la ecuación prácticamente, ¿bien? Em, no es tampoco una postura de bloque ni global, es una postura nacional, ¿bien? Que puede evocar a Bandung, pero que en realidad se diferencian tanto que no es un tema de tercer mundo cuando en realidad es una política argentina. ¿Bien? Y Push lo define como una autonomía heterodoxa, según la cual se tolera a Estados Unidos como hegemón, pero presenta justamente discrepancias. ¿Bien? Por ejemplo, o sea, se podrá tolerar a Estados Unidos como sí, como el líder del mundo occidental, pero, por ejemplo, se persigue un modelo easy que sabemos que a Estados Unidos no le gusta. También se persiguen relaciones bilaterales que no estratégicas, o sea, que significan no estratégicas que pueden ser pragmáticamente no convenientes. Por ejemplo, se establecen relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y Europa Oriental. ¿Qué función cumple eso? Bueno, hay una función capaz, pues ya veremos. Pero en realidad, obviamente, no son conducentes a una buena relación con Estados Unidos. Hay también un intento de liderazgo en América Latina y en Cono Sur, que también Estados Unidos va a ver con recelo. Y en tercera instancia está el propósito de crear una unión de países del sur y de relanzar el pacto ABC. También algo más que va a despertar el recelo de Estados Unidos. Y hay una diferenciación también en valores e intereses estratégicos de Argentina y Estados Unidos que los va a oponer. Por ejemplo, Argentina se va a oponer al derecho de veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que a Estados Unidos obviamente beneficia. Argentina va a apoyar a Francisco Franco, que queda solito como paria internacional después de la caída de los fascismos europeos. También Argentina se va a resistir a los sistemas multilaterales de comercio y va a perseguir una política de comercialización con los países comunistas, aparte de finalmente ponerse en contra de Estados Unidos cuando la crisis de Guatemala, como veremos más adelante. Vamos entonces un poquito a las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, ahora sí bajando la tierra puntualmente. ¿Bien? Déjenme ver capaz que es un buen momento. Vamos a hacer capaz el corte acá, sí. Estamos medio que... ¿Ven lo de relaciones con Argentina y Estados Unidos ahí? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces acá, en este momento, recapitulando donde estábamos, tenemos entonces una diplomacia triangular, donde Argentina, digamos, busca hacer este pivote entre Estados Unidos y Gran Bretaña, perdón, pivote no, este péndulo entre Estados Unidos y Gran Bretaña, para de alguna manera maximizar digamos, su margen de maniobra en política exterior. Eso fue, digamos, históricamente lo que siempre hizo, ¿bien? Y se va a ver alterado justamente con la caída, digamos, el declive de Gran Bretaña y digamos, y la primacía de Estados Unidos. Pero históricamente fue lo que siempre hizo. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando comienza esta historia, digamos, allá por, digamos, con el 46, tenemos dos diplomáticos opuestos en el seno digamos, del cuerpo diplomático estadounidense, que son George Messerschmitt y Braden. Messerschmitt es el embajador estadounidense ante Buenos Aires, mientras que Braden es el subsecretario de Estado. El primero es pro-Argentina y el segundo es anti-Argentina. ¿Qué los opone? El segundo dice, no podemos llevarnos con Argentina, no perdamos de vista que esos son los tipos tibios que en realidad no querían declarar la guerra al eje, que no querían romper relaciones con ellos y que hasta el final
Tuvimos que en realidad prácticamente que llevarlos por la fuerza a que declararan la guerra a Alemania nazi y que finalmente se ciñeran digamos, a lo declarado en Chapultepec. En cambio, Messerschmitt dice, está todo muy bien, muy bonito, papi, pero esa es la pelea de ayer. La pelea de hoy es contra la Unión Soviética y necesitamos a Argentina de nuestro lado. El eje ya está derrotado. Deja eso atrás. Lo que importa ahora es la batalla que se nos viene. Y el enemigo está en Moscú. Bien. Em, es tan importante, esto solo quiero subrayar, es el punto, 3 puntos más abajo está esto, pero miren que Argentina es tan importante a nivel agenda de política exterior estadounidense que esto va a terminar con la doble renuncia de ambos. O sea, el problema Argentina es tan importante que va a terminar renunciando no solo el embajador ante Buenos Aires, sino también un subsecretario de Estados Unidos. Bien, así de importante es el tema Argentina, digamos, y el lobby que estos señores tenían detrás de sí, digamos, sus respectivos, digamos, acólitos digamos, de las ideas, que la única manera en realidad que tuvo, digamos, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, la Presidencia y Secretaría de Estado, fue solucionar esto, caen los dos y arrancamos el tema Argentina de cero. Fue la única manera, imagínense. Para que se hagan una idea qué tan picado estaba todo antes de Perón, teníamos el fracaso de la misión militar de Carlos von der Becke con Eisenhower, porque Eisenhower termina dejándola caer. Porque según dicen, Argentina no habría cumplido con los deberes de Chapultepec. Sí, me dirán ustedes, fue a la guerra contra el eje y todo. Pero, por ejemplo, no repatrió emigrados alemanes que se requería repatriarse, no los extraditó, tampoco y también se mostró reacia la Argentina a liquidar empresas alemanas y japonesas en su territorio. Entonces, esto le granjeó la hostilidad de los aliados victoriosos. Perdón por el bostezo. Cuando Perón triunfa en las elecciones, busca remediar este aislacionismo en el cual se encuentra Argentina. ¿Bien? O sea, y busca justamente dar marcha atrás a esto. Por ejemplo, con el tema de las empresas alemanas y japonesas. ¿Bien? Lo que va a lograr en realidad es que esto en 1946, en julio, ya se liberan fondos argentinos que estaban bloqueados desde 1944. Y a partir de ahí se empiezan a normalizar las relaciones con la Argentina. Es decir, inicialmente hay una luna de miel con el peronismo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Enseguida van a empezar a haber problemas. Y el gran problema lo encarna el Plan Marshall. Porque el Plan Marshall, que es el encargado de reconstruir Europa, tiene 3 postulados muy complejos. El primero dice, los dólares que, digamos, los países europeos reciban por el Plan Marshall tienen que sí o sí ser volcados en productos de Estados Unidos. No pueden ser utilizados para comprar productos a una tercera nación. En segundo lugar, las exportaciones tienen que ser realizadas por privados. Bien, o sea, si por ejemplo en Estados Unidos, digamos, los privados exportaban, por ejemplo, productos agropecuarios y los compraban justamente en Europa para satisfacer la demanda, digamos que en ese momento no podían ellos mismos. Bien, en Argentina, por el IAPI y demás, lo hacía el Estado. En tercer orden, por el Plan Marshall estaba estipulado que solo se podía comprar, Europa solo podía comprar productos agrícolas si no había un excedente de producción en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene años de mucha bonanza ahí. ¿Qué significa esto? Entonces, la Europa, en pleno proceso de reconstrucción, con una pujante demanda, digamos, de productos agropecuarios y manufacturados y demás, está obligada solamente a comprarle a Estados Unidos. Entonces, Argentina, que tiene industria creciente y pujante y demás, no puede colocar sus productos en Europa por el Plan Marshall. Obviamente, esto va a sentar muy mal en Buenos Aires. Y esto nos va a ir llevando hacia una falta de dólares y una crisis económica que va perfilando el horizonte. En primer lugar, perdón por el bostezo que dormí muy poco. En primer lugar, por esta discriminación que estoy explicando del Plan Marshall. En segundo lugar, por la inconvertibilidad de la libra esterlina. ¿Qué pasa? Gran Bretaña le debe plata a Argentina. ¿Bien? Y todo lo que estábamos mencionando. Pero no puede comprarle más nada a Argentina, o sea, no puede, digamos, hacer comercio exterior con Argentina, ni nada, porque hay un problema.
Gran Bretaña declaró la inconvertibilidad de la libra para justamente, bueno, iba a hablar de economía y economía no sé, pero por lo que entiendo, para no financiarse. El tema es que en realidad si la libra esterlina no se convierte, no se puede comerciar internacionalmente, porque en realidad estamos en pleno sistema Bretton Woods, hay que convertir a dólar, hay que convertir en divisas para poder comerciar. O si no se convierte, no se puede comerciar. Y los dólares que recibe por el plan Marshall no se pueden usar para Argentina. Entonces, no puede comerciar Gran Bretaña, que era otro socio, digamos, importante de Argentina, está fuera de combate por la situación económica particular de posguerra que atraviesa. Y, como le contaba, todo en manejo de acuerdos bilaterales que sientan, como digo, muy mal en Washington. Paralelamente, ¿cómo se llevará Argentina con la Unión Soviética? Desde 1917 a 1945, 404 not found. ¿Bien? No hay relaciones con la Unión Soviética, porque no se reconoce al gobierno comunista en Moscú. A partir de 1945 hay contactos informales, llevando a que en el 46, bajo Perón, haya finalmente un establecimiento de embajadas en ambos países. Esto en Estados Unidos y Gran Bretaña va a despertar un gran recelo y un miedo por el acercamiento entre ambos países, entre Buenos Aires y Moscú. Ahora bien, no es que Perón haya acercadose a la Unión Soviética con el afán de con esta pautar una verdadera alianza o no sé, tener un acercamiento ideológico, ni mucho menos. O sea, sino que Perón lo utilizó para incrementar margen de maniobra diplomático con Estados Unidos y Gran Bretaña. De alguna manera, un cuco un poco para asusar y poder a través de ello, digamos, incrementar su margen diplomático de estos. Pero ojo, la Unión Soviética tiene ciertos miedos o reparos para con la Argentina. Por ejemplo, la Unión Soviética dice, todo muy lindo esto que estamos llevándonos ahora, pero vos, Argentina, ratificaste Chapultepec y el TIAR. Y al ratificar el TIAR, que es un instrumento, digamos, de cohesión y defensa y coordinación defensivo militar hemisférico por antonomasia, cuyo enemigo, cuya hipótesis de conflicto primaria es con la Unión Soviética, claramente en algún punto me ves como enemigo posible. Y en segundo orden, la cercanía que el gobierno de Perón tenía con antiguos nazis y con la España de Franco. Sí, Alberto. Eh, bueno, esta Argentina diplomáticamente hizo una buena jugada, Sí, pero Cuba tuvo que hacer algo parecido. Estaba bloqueado y a alguien tenía que venderle el azúcar y bueno, fue así que de algún modo obtuvo divisas hasta que cayó el bloque que después no tenía que venderle las cosas. sí. También un poco, digamos, obligado, ¿no? Sí, sí. Solo que yo Eh, pensé en el caso de Cuba, pero el tema es que en realidad piensa que Castro termina en realidad teniendo una conversión a un pivote real. Conversión no, más que una conversión, diría, un tránsito ideológico, digamos, de papa hasta, digamos, el colectivismo marxista-leninista, ¿no? Pero en realidad, claro, en el momento, yo no creo que nadie en su sano juicio haya pensado que Perón podía hacerse comunista en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, evidente creo que hubo un miedo de que Perón, a raíz de una política exterior pragmática, pudiese tener una especie de alianza o entendimiento muy cercano con la Unión Soviética que maximizase el poder de la Argentina o la proyección de poder de Argentina en el Cono Sur. Es lo más ambicioso que podría haber aspirado, digamos, en el imaginario estadounidense, una Argentina peronista. No más que eso. Pero por otro lado, los soviéticos tienen, digamos, hay cosas que le dan tranquilidad. Porque en el marco de todo esto, por ejemplo, o sea, en este momento tan caliente de la Guerra Fría, Argentina nunca va a romper relaciones internacionales con la Unión Soviética. Que, por ejemplo, países como Chile y México sí lo van a hacer. Es interesante porque Chile y México van a ser más realistas que el rey, porque Estados Unidos nunca va a romper relaciones con la Unión Soviética. Ellos sí lo van a hacer. Pero Argentina no. Argentina no va a caer en eso. Ahora bien, analicemos las relaciones con Gran Bretaña. Gran Bretaña y Argentina tenían lo que se llamaba el bilateralismo profundizado. Recordarán de cuando dimos en realidad Imperio Informal Británico, que Gran Bretaña era la política económica por antonomasia en la región y no era excepción en la Argentina. Ahora bien, ¿qué pasa? La caída de Gran Bretaña,
o del declive, digamos, digamos, de Gran Bretaña como imperio, trajo aparejado una contracción de poder de Gran Bretaña. Y, o sea, y de proyección de poder. Em, a raíz de esto, empieza, obviamente, bueno, perdón, que estamos, ustedes ubíquense también que es la misma época donde el Imperio Británico, o sea, Gran Bretaña se retira de la India, no necesariamente en este momento acá, pero digo, en estos años, ¿bien? O sea, fines de los 40, Gran Bretaña se retira de la India, Gran Bretaña también se retira del Medio Oriente, es efectivamente, estamos siendo testigos de la disolución del Imperio Británico de antaño, ¿no? No solo el Imperio informal, también el Imperio formal. De la mano, ambos van desapareciendo. ¿Bien? Entonces, esta Gran Bretaña de la posguerra está subiendo una crisis económica muy importante. Y Argentina, como yo les comentaba, es una acreedora de Gran Bretaña. Pero el gran problema es las libras, digamos, que se le deben a Argentina, están congeladas en bancos británicos. ¿Bien? Y Gran Bretaña está buscando alternativas a pagarle a Argentina en efectivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Gran Bretaña declara esa inconvertibilidad de la libra, como yo les conté, pero esta deuda con Argentina es de antes de la inconvertibilidad y antes del Plan Marshall y todo eso. Entonces, esos fondos argentinos que están en bancos británicos todavía se pueden utilizar. Es decir, cuando Argentina va, le dice a Gran Bretaña, págame, esa plata congelada sí se podría usar para pagarle a Argentina. ¿Ok? Esto es importante, porque están por fuera del congelamiento. O sea, Argentina, cuando se aproxima, digamos, los británicos y los argentinos para negociar todo esto, con el tema que va a redundar efectivamente en la nacionalización de los ferrocarriles, como pueden ver ahí, Argentina lo que propone es, vamos a hacer una cosa, dicen. Pues los británicos dicen, tengo una idea. Dicen, en vez de darte la plata que tengo acá en el banco, te quedás con los ferrocarriles que están en tu territorio. Y a cambio de eso, nos olvidamos de la deuda, ¿está? Y vos me seguís vendiendo a mí productos agropecuarios y después, bueno, vemos cómo hacemos para pagarlo, ¿tá? Vemos pues cómo arreglamos todo este asunto con el tema del excedente. El tema es que en realidad Argentina dice, no, vamos a ser distinto, vamos a hacer así. Vos pagame la plata mía, que la tenés en tus bancos, ¿está? Hacemos así. Y como vos no podés en realidad em, digamos, digamos por la inconvertibilidad de la libra, no puedes pagarme en libras nuevas, digamos, o sea, digamos, por fuera de los fondos congelados, y tampoco puedes usar dólares para pagarme a mí por el tema de Bretton Woods, perdón, perdón, de Plan Marshall. Dice, ningún problema. Lo que hacemos ahí es, vos me das los ferrocarriles también, y tenés durante años, digamos, o sea, que podemos arreglar con que yo en realidad te pague con excedente de ventas. ¿Bien? Tipo, o sea, se vende acá, tipo, productos agropecuarios y tal. Argentina quería conseguir los fondos y también los ferrocarriles, de forma tal que los fondos se le daban a ellos y Argentina después le pagaba a Gran Bretaña con, digamos, excedente de producción. Eso habría redundado tal vez en un beneficio para todos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Intervino Estados Unidos y dice, no, 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 no. Para. Digamos, el plan Marshall lo que estipula de los dólares está por algo. Y es para que justamente vos me compres a mí y no a otro. Dice, si vos querés arreglar con Argentina, no tiene que ser arreglado de la siguiente manera. Tiene que ser arreglado tal como los británicos querían y no como los argentinos querían. Tiene que ser arreglado así. Se anula la deuda preexistente, ¿está? Y vos te quedás con los ferrocarriles. ¿Algún problema? Ninguno. Listo. Ahora yo les pregunto a ustedes, estamos en fines de los 40. Los trenes están... ¿Qué momento histórico? Sí, Alberto. Bueno, yo lo había comentado hacía unas cuantas clases, y creo que sí con la profesora, eh, ¿cómo es Adriana? Que a Uruguay le pasó algo similar, que se quedó con la empresa de ferrocarriles, con la empresa de aguas corrientes, con la Waterworld, y creo que la compañía del gas y alguna cosa más. El tema es que estamos en un momento de transición del ferrocarril a vapor o a carbón, al ferrocarril eléctrico, al diésel, y bueno, la compañía de tranvías también, y en realidad lo que se compró fue chatarra. A la Chatarra. larga fue chatarra, Obvio, claro. obvio, obvio.
Pero aparte de eso, el tema que no es menor, estamos en la transición al automóvil. O sea, y eso es letal. Vos estás comprando en realidad trenes, no en 1860. Estás haciendo con trenes casi un siglo más tarde, en 1940 y largo, cuando ya el Ah, tren en realidad está por no, ahí el sería otro pasado. tema también hablar de cómo se mantuvo el ferrocarril, porque, bueno, si vamos al caso, Alemania no puede vivir sin el ferrocarril y sabemos bien cómo funciona. Está bien, pero ojo, Acá pero estoy hablando, el estoy ferrocarril lo hablando empezó a matar el ómnibus, tal vez en la década del 70 al 80. No, no, pero Eh, estoy hablando igual yo de en América. Obviamente yo sé que, por ejemplo, Europa ha logrado preservar el ferrocarril de forma exitosa, ¿no? Sobre todo el ferrocarril para uso civil. Ojo, ustedes me dirán, Argentina y Estados Unidos usan, por ejemplo, trenes de carga, usan trenes con fines industriales, digo, por supuesto. Pero vos decías, el ferrocarril lo mata a de los 80, por supuesto, pero igual ya empezamos acá con el auge, digamos, del transporte individual, que no, en tal cual, realidad, sí. Ujú. que eso en realidad, o sea, es un momento histórico muy malo para, digamos, o sea, culminar una deuda muy jugosa que tenías por un producto que en realidad ahora, digo, como que no sé, a ver, ¿qué analogía puedo utilizar? Digo, no sé, pero digo, Videocaseteras VHS. sí, 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 tal cual, como que te dicen, vos, te vamos a dar, tipo, o sea, va, todo lo, no sé, te voy a dar todos los VHS del país, no sé qué, y estás en el 2004, en 2005 sale el DVD y ya está, marchaste, ¿para qué? Realmente, es un negocio muy malo. Claro que en el momento no se sabía que era un negocio malo del todo. Igual había una conciencia de, che, no es lo que queremos, nos vendría mejor lo otro, pero no una conciencia plena de que en realidad, realmente, el ferrocarril ya está, digamos, siendo, digamos, retirado, ¿no? Porque iba a ser, porque iba a ser prontamente a los pocos años retirado. Entonces, ¿qué pasa? Esa deuda millonaria que tenía Gran Bretaña con Argentina es anulada entonces por el ferrocarril. Y a través del acuerdo antes de 1948, justamente Argentina logra esta nacionalización, pero a un alto costo. Claro, miren la foto, Perón cumple. Es el discurso del gobierno, ¿no? Es el discurso de, bueno, nacionalizamos esto, la potencia británica, ¿no? La potencia británica, dueña del mundo, él aquí postrada ante Argentina, cediéndole ni más ni menos que los ferrocarriles, que aparte los ferrocarriles, emblema por antonomasia del imperio informal británico, ¿no? O sea, qué tan elocuente es esto, o sea, no sé si se logra dimensionar como figura retórica, ¿no? Es muy importante. Sí, Mariana. Hola Rodrigo, perdón, me quedó algo un poco más de atrás, que no entendí por qué Argentina tendría que pagarle con el excedente de ventas a Gran Perfecto, Bretaña si es Gran Bretaña quien le debía. perfecto, porque Argentina dice esto, hacemos una cosa, le dice, vos dame la plata que me debes, tipo, dámela, ¿tá? O sea, o sea, ahí anulas la deuda, porque si vos suponete que vos me debes 50.000 pesos, y vos me decís, en vez de pagarte, me decís quédate con, no sé, con esta laptop que tengo acá, que vieja, que, no sé, nada, con esta laptop que está buena, ¿tá? Y yo te digo, no, 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 pará, yo quiero mi dinero, dame los 50.000, pero también me interesa tu laptop, así que hacemos una cosa. Vos dame los 50.000, ¿tá? Y dame la laptop, pero como ya me diste los 50.000 y ya no te das conmigo, lo que yo hago a vos, te puedo pagar de última, o sea, con, por ejemplo, con, no sé, voy a inventar, con clases, ¿entendés? No sé, clases de inglés, estoy inventando, ¿no? Entonces, con eso liquidamos, ¿te parece bien? Eso podría ser un buen acuerdo para Gran Bretaña, pero en realidad lo que está pasando acá es que en realidad los ingleses preferían no tener clasecitas de inglés, si no tocó esta analogía, y tampoco y en realidad anular la deuda con la laptop que ya no querían. ¿Bien? Y Estados Unidos también le sirve eso, porque en realidad no quiere que haya una profundización de la dependencia, porque aparte en realidad, saliendo de la analogía de las clases de inglés, esto ha incluso permitido que la industria argentina se siguiese fortaleciendo y creciendo, y a Estados Unidos no le interesaba tampoco eso. Por eso en realidad esto genera mucho recelo con Estados Unidos. Bien, Gracias. de nada. Y para terminar por el día de hoy, como dije, vamos a terminar más temprano, para que no se me desfasen tanto con los chicos de la mañana. Igual se fue un poquito más de lo que tenía previsto, pero está, hora y pico, perdón, 2 horas y pico de haber quedado. Son las relaciones con la España de Franco. Y esto es muy importante. España es un paria internacional después de la Segunda Guerra Mundial. No es parte de Naciones Unidas ni tampoco del Plan Marshall. Argentina vota justamente a favor de que España ingrese en Naciones Unidas y lo hace bajo el principio, el precepto, de que si no fuera así, o sea, de que si España no fuese admitida a Naciones Unidas, estaría faltando al principio de no intervención en asuntos internos de los estados.
¿Bien? Porque al decir la España de Franco no ingresará por sus inclinaciones, digamos, filofascistas o por ser un régimen autoritario, estamos en realidad atendiendo a la forma de gobierno interno. Y esa es política interna, estamos faltando el principio de la intervención. ¿Bien? Y Perón muestra solidaridad ideológica con Franco, porque ambos profesan un anticomunismo muy férreo. Y no solo por eso, Argentina hasta hace no mucho había vivido un aislamiento diplomático muy marcado, muy similar al de Franco. Entonces, digamos, en la gestión Perón, tiene muy presente en el imaginario colectivo, ¿no? Como a nivel, digamos, medular o digamos, psicología colectiva prácticamente, el ostracismo al que Argentina se ha visto expuesta. Por eso es que en realidad hay una solidaridad de alguna manera con la España de Franco. Es por ello que se firma el protocolo Perón-Franco, digamos, para regular relaciones comerciales entre ambos países, y esto obviamente son todo, eh, como les pongo más abajo, todo esto se enmarca dentro de la tercera posición. Esa idea justamente bueno, yo hago mis relaciones internacionales por la mía, me conduzco en política exterior por la mía, sin atender a las necesidades del hegemón. O sea, tal vez atendiéndolas, pero no acatándolas a ton y son, ¿no? Y aparte, todo esto lo hace Argentina porque se lo puede permitir. Porque en este momento Argentina, por ahora, no está dependiendo o necesitando a nadie. ¿Bien? No tiene Argentina el poder para verdaderamente redefinir la política exterior hemisférica. No, por supuesto que no. Ni siquiera regional, tal vez subregional, ¿no? Ahora bien, menos aún, por supuesto, global. Pero que en realidad es verdad que en este momento se encuentra en una situación de suficiente autonomía, donde también al resto del mundo, no siendo, obviamente, no siendo una invasión militar o algo muy rupturista, al resto del mundo le está costando imponerle a Argentina, digamos, una línea política vertical, ¿no? O sea, se le pone trabas, como por ejemplo con Gran Bretaña, pero en ningún momento, por ejemplo, se puede imponer a Argentina que rompa relaciones con la Unión Soviética, como por ejemplo Chile y México tuvieron que hacer prácticamente. Entonces, en realidad, Argentina goza de una gran autonomía política porque le va muy bien económicamente. Y no hay que perder de vista esto, porque cuando en la clase que viene veamos esto, va a importar muchísimo la crisis económica. Y miren, aparte el contraste de Evita, ¿no? Entre una y otra foto, a pocos años de diferencia. Bien, ahí dejé de compartir. ¿Preguntas? Sí, yo quería consultarle si puede repetir la, la- el perdón de la deuda de Argentina a Gran Bretaña, porque a mí no me está entrando en la cabeza. Lo que le expliqué a la compañera, o voy a hacerlo, voy a hacerlo, es sencillo. Y Argentina, reitero yo igual que yo no me manejo, esto no lo digo en chiste tanto, lo digo yo verdaderamente, me pasó una vez hace años, que era un compañero que andaba muy al vuelo, no estudió nada de economía, él, pero andaba al vuelo, y me corrigió muchas cosas, no me acuerdo de qué tema fue. O sea, si alguno de ustedes sabe más de economía o del episodio, siempre bienvenido sea. Yo de verdad, de verdad, de verdad, a mí me cuesta a veces bajar la tierra. Pero esto me lo leí mucho para justamente, leí como 5 veces el paper este para poder explicarlo, porque de verdad a mí me costaba entender el tema de los términos de intercambio más que se manejaban. Básicamente funciona así. A Argentina se le debía, por concepto, en realidad, por productos agropecuarios, sobre todo, vendidos durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña le debía dinero a Argentina. Esa deuda que acumula Gran Bretaña es justamente sobre todo el periodo de la guerra. Cuando después termina la guerra y para evitar una crisis económica, Gran Bretaña declara la inconvertibilidad de la libra para evitar una fuga de justamente de divisas, porque o sea, todavía la libra esterlina era una divisa muy eh, utilizada mundialmente para las transacciones internacionales. Para evitar eso, declara inconvertibilidad de la libra. Pero eso es para toda transacción futura, o sea, para todo, digamos, bueno,
vínculo comercial y más que pueda haber, pero la deuda británica con Argentina es previa a eso. Los fondos estaban apartados en bancos británicos, pero se congelan, porque la mayoría está en crisis económica. No se puede dar el lujo de pagarle a Argentina y por ahí vaciar sus arcas. ¿Bien? Entonces, los fondos son convertibles, porque son previo a la declaración de la inconvertibilidad de la libra, pero, ¿qué pasa? A Gran Bretaña no le sirve, no quiere pagarlos porque no se quiere desfinanciar. ¿Te acabamos bien? Sí, perfecto. Ah, sigamos. ¿Qué pasa? Cuando surge el tema de la nacionalización de los ferrocarriles, Gran Bretaña dice, tengo una super idea. ¿Qué pasa? Faltó algo capaz. Perón quiere nacionalizarlos porque quiere el triunfo político, ¿no? En el marco justamente de todo su plan, digamos, eh, político-económico, está la nacionalización porque hay una convicción, primero que nada, de que el modelo Easy es efectivamente el futuro y la vía para el desarrollo. Y también en realidad porque, bueno, es una cosa, es un triunfo es muy fácilmente traducible en un triunfo político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Perón quiere el ferrocarril británico, lo quiere. Por las dudas, para los que no, capaz que lo conocen menos el tema, o sea, eran ferrocarriles británicos en Argentina, ¿no? O sea, como decía Alberto, o sea, eran empresas que estaban radicadas en los países de acá de la región, pero cuyos capitales, digamos, cuyos dueños estaban radicados, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? En las sociedades anónimas o lo que fuera, radicadas en otros países. ¿Bien? Entonces está, lo que decía Perón es, lo va a comprar justamente capital argentino, ¿bien? Dependiendo en realidad, obra el Estado, obra capital privado nacional, pero en suma, la idea es que toda empresa extranjera esté en manos argentinas, sean públicas o privadas, generalmente públicas, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el marco de eso quiere comprar los ferrocarriles, y se aproxima, digamos, están las negociaciones con Gran Bretaña. ¿Quién dio el primer paso? No lo sé, pero sé que el punto que no importa es quién dio el primer paso, sino, digamos, en qué nos encontramos. Los británicos dicen, tenemos una idea. Nos quedamos con la plata, no te pagamos un mango de vuelta, pero usted queda con los ferrocarriles. ¿Cómo la ves? Y Argentina dice, no, porque a mí me vendría bien la guita. Tengo una idea mejor. Dame el dinero, pero igual yo te compro los ferrocarriles. ¿Cómo? Después te comercio mi excedente productivo. De esa forma, no estamos faltándole al plan Marshall, porque vos no estás pagándome dólares, meramente te estoy perdonando o sea, te estoy pagando el ferrocarril con esto. Y también, en realidad, de esta manera, no estás convirtiendo en libra. O sea, no estás faltando digamos, a ningún postulado de esta manera, digamos, ningún compromiso, digamos, internacional por el plan Marshall, ni tampoco ninguna política interna tuya. El tema es que el Reino Unido dice, está, pero de esa manera te estoy dando guita que tengo en mis arcas, que no quiero tocar porque tengo muy poco dinero y no me pinta, sinceramente. Y ahí justamente entra Estados Unidos a apoyar al Reino Unido. No porque interese que el Reino Unido se financie o no tanto, sino porque quiere mantener al Reino Unido justamente como comprador, o sea, digamos, que el vendedor primario, el proveedor primario del Reino Unido sea Estados Unidos. No quiere perder ese lugar. ¿Bien? Por eso interviene. Y a raíz de eso es que en realidad el Reino Unido, respaldado por Estados Unidos en esto, gana esta pulseada a Argentina. Y Argentina se tiene que conformar con renunciar a la deuda esa que Gran Bretaña le estaba, digamos, de la cual era acreedor de Gran Bretaña, y bueno, quedarse con los ferrocarriles, pero sin poder reinsertarse como, digamos, exportador agropecuario al Reino Unido. ¿Se explicó ahí? Sí, 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 ahora me quedó claro. No, no entendía bien cuál fue el papel de Estados Unidos, pero interpreto ahora que es más bien de presión. Depresión, sí, 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 sí. Ah, Y ahí de está. apoyo al Y Reino de Unido en apoyo. su tesis, y, Ahí y, va. digamos, y con eso, digamos, una oposición a Argentina. Claro, claro, claro. Que es también en la línea política que se venían siguiendo Estados Unidos y Argentina, Sí, sí, ¿no? por supuesto. Ahí está. Perfecto. Gracias. Mira, Manuel, No, profe, o sea que con eso de la intervención de Estados Unidos, en realidad se volvería la primera propuesta. No se paga la sí, deuda monetaria, sí, pero sí se sí, compran los ferrocarriles. Ah, sí, está. sí, sí. Gracias. No, no. O sea, se culmina la deuda, se perdona la deuda y Argentina se caga en el ferrocarril. ¿Bien? Perfecto, gracias. Daniel, Digo, lo que pasa que también hay una realidad, digo, esto es post Segunda Guerra Mundial, que durante todo ese periodo el Reino Unido no invirtió una libra en el ferrocarril en la y región. no, lógico, lógico. Es decir, no estaba en sus prioridades, No, no, claramente, ¿no?
Y Lógico. entonces Puede digo, era una pasar. tecnología que había quedado desactualizada, que había que hacerle fuertes inversiones. Y Lógico. entonces digo, Pasa que en realidad, ojo, cuando siempre se dice a comprar maquinaria vieja, ojo, lo que también está comprando Perón no está comprando solo maquinaria, está comprando derechos. Porque en realidad, si las vos rutas, claro, está también, comprando las rutas y los claro. derechos digamos, de usufructo y explotación, ¿no? O sea, no se olviden que no es solo maquinaria, también temas justamente de cómo funcionan en realidad los derechos. Yo qué sé, no sé si no tiene incluso un monopolio prácticamente, o si no lo tenía de hecho, tipo, de iure, no sé si no tenía también el Reino Unido, el ferrocarril en Argentina. Entonces, al comprar eso, comprar las rutas, compras todo. Porque Sí, ¿cuál es tu obvio. alternativa? Si no, agarrar y hacer todo, hacer, digamos, literal. Suponete que no Lo hubieras que más le comprado importaba a nada. Perón eran los predios, ¿viste? Y Digo, sí, porque si no, lo que te pasaba, claro. Porque si no, en realidad lo que te pasaba, que tenías que en realidad hacer un trazado de vías férreas en paralelo a todos los que ya existían, con todo lo que digamos, las estaciones de tren y todo ataque, más la maquinaria y todo. Quiero decir, no es, obviamente que el tema de, bueno, qué vagones y qué locomotoras hay, sí, obvio que importa, pero lo que más importa en realidad es eso, es en realidad, o te importa con comprar las concesiones. Y vos ahí cuchiveás. y claro, y cuando usted dice, porque digo, yo estoy pensando, digo, en cómo bajarlo a tierra, por así decirle, cuando usted dice, no me cierra el concepto de que Argentina perdona la deuda, porque yo lo miro desde la perspectiva de una suerte de canje. Bueno, no, claro, claro. O sea, lo que Argentina hace. Oh, perdón, o sea, la concesión. O sea, está bien, está bien. Argentina, perdona, no es que Argentina desde la generosidad de su alma, perdón. No, quiero decir que en realidad Argentina, a cambio de los ferrocarriles, perdona la deuda. O Perdona. sea, si yo pongo, por O sea, ejemplo, renuncia a la deuda. Si te gusta, ahora sí, si como claro. verbo te gusta más, decimos, digamos, renuncia. Porque a mí la palabra perdona me suena, te perdoné la Está deuda, bien. Te suena muy, 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 muy muy dadivosa, benevolente. generosa. Está bien, entiendo, entiendo, entiendo. No, no, está bien. Manejémonos entonces en términos de Argentina renuncia a la deuda, si te gusta más. Bien, Eso no es problema. genial, profe. Alberto.